Sean todos bienvenidos nuevamente a un blog de la Gazzetta. El día de hoy nos acompaña Becky Muralles del Círculo Literario de la Sociedad Dante Alighieri, que nos va a platicar un poco acerca del artículo del Día de Dante, ¿verdad? De por qué celebramos el 25 de marzo a este filósofo y literario tan importante y cómo ha llegado a ser influyente tanto en la cultura italiana como en la literatura mundial. Bienvenida Becky, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, gracias por la invitación y por el espacio en la Gaceta para platicar un poquito sobre Dante. Gracias, gracias. De primero queríamos empezar a conocer un poquito de por qué es que celebramos el 25 de marzo el Día de Dante, ¿verdad? ¿Cuál es la historia detrás de celebrar a este personaje? Ok, bueno, pues Dante Alighieri realmente es un personaje icónico de la cultura italiana, no es únicamente un escritor, ¿verdad? Porque escritores italianos hay muchos que han hecho obras muy importantes y no tienen un día dedicado a ellos, ¿verdad? Entonces pensamos, ¿por qué Dante, verdad? ¿Qué es lo que es tan especial de Dante y por qué Dante es un personaje tan relevante en la cultura italiana? Y Ujú. una de las razones es pues la incursión que tuvo él en el idioma italiano. Antes de Dante se escribía en latín, ¿verdad? El idioma académico era el latín. Y fue Dante Alighieri con su obra, precisamente con la Divina Comedia, que introdujo el que entonces era el idioma vulgar, el que hablaba el pueblo, en el ámbito literario, ¿verdad? Y de hecho él hace un tratado, además de esta obra, porque pues no solo era escritor, sino que también era un académico que hablaba sobre temas teóricos, y hace un tratado que se llama De Vulgaris Eloquentia, en donde él dice por qué es importante escribir en el idioma que hablaba la gente. Si la gente estaba hablando otro idioma que no era latín, era importante también que la obra se dirigiera a estas personas, ¿verdad? Entonces, Dante realmente es el que eh, fija un punto de partida, digamos, para que comience a desarrollarse una lengua nacional. Entonces, además de ser escritor, es verdaderamente se le reconoce como el padre de la lengua italiana, entonces por eso tiene un día dedicado a él. Y se eligió el 25 de marzo porque, según los que han estudiado la Divina Comedia, han fijado esta fecha como la fecha en la que comienza la Divina Comedia, en la que Dante se encuentra en esta selva oscura y comienza su descenso al inframundo, ¿verdad? Entonces por eso el 25 de marzo. Qué interesante. Después de todas estas historias de Dante, todas las obras que él hizo, ahorita en el presente, como cuál es la influencia que ha dejado en la cultura italiana. Bueno, es increíble cuando al visitar Italia uno se da cuenta que Dante está como en todas las plazas, ¿verdad? Hay una plaza de Dante casi en todos lados, hay esculturas, hay pinturas, Dante está como muy presente, muy actual en la cultura italiana. Y es que los temas que aborda Dante no son solo de su época, o sea, pensemos que la obra él la escribió en 1200, el año pasado se conmemoraron 700 años de Dante, y uno dice, wow, 7 siglos después seguimos hablando de la Divina Comedia, seguimos leyendo la Divina Comedia en algunos colegios, en la universidad, se lee esta obra de Dante porque realmente es una obra universal con mucha vigencia actual. O sea, nos habla de dos cosas, de muchos temas, pero de dos cosas que son realmente importantes para la humanidad. Primero, ese cuestionarse hacia dónde se va en la vida, ¿no? Cuando comienza la Divina Comedia, Dante está perdido en el camino de la vida. Dice, me encontraba en una selva oscura. Y es un momento que creo que muchas personas hemos atravesado, ¿no? Y llegar a un momento de nuestra vida en una encrucijada y decir, wow, ¿ahora para dónde voy, no? Entonces es un tema bastante actual. Y lo segundo es este abordaje que él hace de la vida después de la muerte, de qué existe después de esta vida, que es algo que siempre ha interesado al ser humano, ¿verdad? Porque siempre tenemos como esa curiosidad, este misterio que no se ha resuelto de qué nos espera después de esta vida. Entonces es un tema muy, muy actual que a la vez Dante fue combinando con cuestiones de su época, porque hay cuestiones políticas, por ejemplo, de la época que se abordan en la obra y que son muy interesantes también cuando uno quiere hacer un acercamiento histórico a la obra. Y por supuesto la influencia que ha tenido sobre escritores posteriores, y sobre no solo escritores, sino también sobre otros artistas. Pensar que Botticelli, por ejemplo, hizo pinturas de la Divina Comedia, y no solo autores y pintores italianos, o sea, fuera de Italia también hay muchos autores y muchos artistas que se han inspirado en estas imágenes que creó Dante, porque eso es lo fantástico al menos en el caso de la Divina Comedia, ¿verdad? Que no es la única obra de Dante, pero que sí es como la más famosa. Pensar que lo que él escribe se vuelven imágenes, ¿verdad? Entonces, por eso hay tantas obras que no necesariamente son literarias, pero que están inspiradas en la obra de Dante. Ujú. Aquí en Guatemala está la Sociedad de Dante Alighieri, ¿verdad? Esta institución,
es que difunde la literatura o la cultura italiana en Guatemala, cuáles son los objetivos o las actividades que realizan para difundir no solo a este personaje, sino que a todos los literarios italianos. Sí, la Sociedad Dante Alighieri, pues su principal función, digamos, es la difusión del idioma, ¿verdad? El idioma de Dante, pues a partir del idioma se conoce la cultura. Y el idioma, obviamente, cuando se enseña, pues no se enseña solo las palabras y la expresión, sino que va acompañado de estas manifestaciones culturales. Bueno, uno estudia italiano en la Dante, pues aprende también sobre arte italiano, sobre cocina italiana. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando en la Dante hicimos algunos experimentos de cocina italiana, no sé qué también habrán salido, pero conocimos un poco sobre este elemento que es muy importante en la cultura italiana, que es la cocina. Entonces, este tipo de actividades que no se limitan solamente a aprender el idioma, les ayudan mucho a los estudiantes a conocer ese contexto cultural en el que se habla el idioma. Anteriormente, cuando podíamos estar presenciales, pues había tardes de ópera, que la ópera también es un elemento precioso de la cultura italiana, entonces era una manera de difundir. Ahora que hemos estado un poquito más encerrados y que todo ha sido a distancia, pues tenemos el círculo literario, que por cierto voy a aprovechar a hacer publicidad y a invitar a la gente a que participe porque el Círculo Literario ha sido un espacio muy bonito, lo hemos ido construyendo por varios meses, ya pronto estaremos por cumplir el año, creo yo, pero ha sido muy bonito el poder encontrarnos con otras personas que se interesan por la cultura italiana, por la literatura en particular, y leer autores que quizás no son tan difundidos en nuestro contexto, ¿verdad? Porque pues siendo italianos y a veces que no están traducidos al español, no los conocemos y en este círculo hemos tenido oportunidad de platicar y de descubrir a estos autores y pues de practicar italiano también, ¿verdad? Porque es importante que si uno aprendió el idioma tenga estos espacios para practicar un poquito. Ujú. Por supuesto que también tenemos a la Gaceta, ¿verdad? Yo creo que por medio de la Gaceta también pueden difundir más artículos sobre la cultura italiana, sobre el idioma. Siempre son bienvenidos también a participar, ¿verdad? Muchísimas Muchas gracias, gracias. Becky. Eso sería todo. Entonces los queremos invitar a que descarguen la Gaceta. Ahí también pueden encontrar información sobre la Sociedad Dante Alighieri y que nos sigan en todas nuestras redes sociales, por favor. Gracias. Gracias.